¿Sabías que un plano de fabricación puede contener toda la información necesaria para construir una pieza real? En este video vamos a analizar paso a paso un plano real y aprender cómo interpretarlo correctamente. Primero revisaremos la información general del plano, comenzando desde la orden de compra del cliente para verificar que realmente corresponda al contrato del proyecto. Después analizaremos algunos datos importantes del dibujo, como el material especificado, las normas aplicables, las notas del plano y las tolerancias indicadas. Finalmente veremos simbología y las acotaciones del plano, que nos permiten entender cómo debe fabricarse la pieza. Bien, comencemos. Revisando la información general del plano, todo realmente comienza desde la orden de compra del cliente, donde se establecen los alcances del proyecto. En este documento normalmente se define el número de dibujo, la última revisión aprobada y también los documentos que el cliente puede solicitar durante el proyecto. Por ejemplo, certificados de material, pruebas de laboratorio, calibración de equipos de medición, calificación del personal, documentación ASBIL o incluso el tipo de empaque requerido, ya sea para entrega nacional o para exportación. Es importante que cada área involucrada como calidad, producción y embarques tengan claro su alcance dentro del proyecto. En muchos talleres de fabricación, esta información no siempre se revisa con detalle y la omisión de algunos de estos requisitos pueden generar una NCR o incluso afectar el contrato dependiendo de la severidad del incumplimiento. Ahora que entendemos de dónde proviene la información del proyecto, revisemos directamente el plano para identificar sus elementos principales. Lo primero que debemos hacer es localizar el número de dibujo y verificar que la revisión sea la correcta para este proyecto. Esta información normalmente se encuentra en el cuadro de información del plano, donde podemos encontrar datos importantes como el nombre del dibujo, las unidades utilizadas, la escala y otros datos relevantes para el proyecto. Otro dato importante que debemos revisar en el plano es el material especificado para la pieza. En este caso podemos ver que el material indicado es AL5052H16, que corresponde a una aleación de aluminio comúnmente utilizada en aplicaciones donde se requiere buena resistencia a la corrosión y buena capacidad de conformado. Mas sin embargo, al tratarse de un material en condición H16 que representa cierto grado de endurecimiento, es importante cuidar los radios del doblado durante la fabricación para evitar que la pieza pueda agrietarse en la zona del doblez. Además del material, también es importante revisar las notas del plano. En esta sección normalmente se incluyen especificaciones importantes para la fabricación como tolerancias generales, indicaciones de proceso o requisitos que deban cumplirse durante la fabricación de la pieza. Estas notas son importantes porque completan la información del dibujo y ayudan a asegurar que la pieza se fabrique conforme a los requisitos del proyecto. En este dibujo podemos observar que existen 4 notas, las cuales describen algunas especificaciones adicionales para la fabricación de la pieza. Vamos a revisar cada una de ellas. La primera nota nos indica la tolerancia permitida para los barrenos y los slots cuando estas no están especificadas directamente en el plano. En este caso se representa una tabla de tolerancias que depende del diámetro del barreno. Por ejemplo, para un diámetro de 0 a 6 milímetros, la tolerancia permitida es de más o menos 0.3 milímetros. Para diámetros mayores de 6 milímetros hasta 30 milímetros, la tolerancia permitida es de más o menos 0.5 milímetros. Y para diámetros mayores de 30 milímetros hasta 120 milímetros, la tolerancia permitida es de más o menos 0.8 milímetros. Además, debajo de la tabla se indica que todas las demás tolerancias no especificadas en el plano tendrán una variación de más o menos 5 milímetros. La segunda nota indica que la pieza identificada como P002 no contiene barrenos ni ranuras. La tercera nota indica que todos los dobleces de la pieza deben realizarse a 90 grados, a menos que se indique lo contrario en el plano. Durante el proceso del doblado es importante considerar el radio interior y la dirección del grano del material, ya que esto puede influir en la aparición de grietas durante el conformado. La cuarta nota indica que el fabricante debe eliminar las esquinas filosas de la pieza. Para esto se puede aplicar un radio de 5 milímetros o un chaflán con el objetivo de facilitar la fabricación y evitar bordes peligrosos o difíciles de manejar. Esto ayuda a evitar bordes filosos en la pieza y facilita su manejo durante el proceso de fabricación.
Además de las notas de plano, también es importante encontrar las especificaciones generales de tolerancias. En este caso, el plano indica la norma ISO 27608 VL, que establece la tolerancia generales para dimensiones que no tienen una tolerancia específica indicada en el dibujo. Si observamos la tabla de la norma ISO 27768, podemos ver que la letra V corresponde al nivel de tolerancia muy grueso, mientras que la L hace referencia a dimensiones lineales. Esto significa que si alguna dimensión del plano no tiene una tolerancia indicada directamente, se aplicará la tolerancia correspondiente definida por esta norma. Una vez revisadas las notas de plano y las tolerancias generales indicadas por la norma, pasemos ahora a revisar las vistas del dibujo. En esta sección podemos observar las diferentes representaciones de la pieza. La vista inferior corresponde a la vista principal, donde se muestran las dimensiones generales de la pieza y la ubicación de los barrenos, mientras que en la parte superior podemos observar el perfil del doblez de la pieza, donde se indican las alturas, los radios del doblado y la forma del bracket. Además de estas piezas, el plano también incluye vistas isométricas que nos ayudan a visualizar mejor la forma de la pieza. En este caso se muestran vistas isométricas para los ítems P001 y P002, el cual permite entender de manera más clara la geometría de cada componente. También podemos confirmar lo que se menciona en la nota número 2, donde se indica que la pieza P002 no cuenta con barrenos ni slot u orificios oblongos. Algo importante que podemos observar en este dibujo es que el plano se compone de dos piezas identificadas como P001 y P002. Aunque el plano muestra la geometría general de la pieza, se utiliza un método de literales y variables para definir algunos de sus dimensiones. En este caso podemos observar tres literales identificadas como A, B y C, las cuales representan dimensiones variables dentro del dibujo. Los valores de estas dimensiones se encuentran definidas en esta tabla, donde se indican las medidas correspondientes para cada pieza. Por ejemplo, para el ítem P001, la dimensión A es igual a 80 milímetros, la dimensión B es igual a 64 milímetros y la C es igual a 148.2 milímetros, mientras que para el ítem P002 las dimensiones A no aplica, la dimensión B es igual a 95 milímetros y la dimensión C es igual a 115.2 milímetros. En este plano, estas variaciones afectan principalmente la altura de la pieza y la posición o centrado de los barrenos. Además de estas dimensiones principales, también encontramos otras acotaciones repetitivas que siguen siendo importantes para la fabricación de la pieza. Por ejemplo, podemos observar la posición de los slots u orificios oblongos, los cuales se encuentran ubicadas a 25 milímetros desde el borde o canto de la pieza, tomando como referencia el centro del slot. También encontramos la indicación 2x38, tomando como referencia la línea del centro CL, que esto significa que desde el centro de la pieza o centerline los slots se posicionan a 38 milímetros hacia arriba y 38 milímetros hacia abajo, pasando por el centro de cada slot. De igual forma encontramos la indicación 2x14, acompañada de un cuadro de tolerancia de posición de diámetro de 1 milímetro, lo que define la variación permitida para la ubicación de estos barrenos durante la fabricación. Finalmente también se indica el radio del doblez, así como la dimensión es 58.2 milímetros, la cual corresponde a la parte doblada de la pieza, tomando como referencia desde el interior del doblez hasta el borde de la pieza, tal como se muestra en el plano. Como información adicional, en este plano también se hace referencia a la norma ISO 1101, la cual se utiliza para controlar tolerancias geométricas. A diferencia de las dimensiones lineales, esta norma nos permite controlar aspectos como la posición, la alineación y la formación de elementos de la pieza. Por ejemplo, en este caso se utiliza para asegurar que la ubicación de los barrenos y la geometría del doblez se mantengan dentro de los límites necesarios para que la pieza funcione correctamente durante el ensamblaje. De esta manera no solo controlan las dimensiones del plano, sino también la funcionalidad geométrica de la pieza durante su fabricación y ensamblaje. Como pudimos ver en este ejemplo, un plano de fabricación contiene mucha información importante que va más allá de las dimensiones de la pieza. Elementos como las notas del plano, las normas aplicables, las tolerancias, las vistas y las cuotas nos ayudan a entender cómo deben fabricarse correctamente cada componente. Aprender a interpretar esta información es fundamental para asegurar que las piezas se fabriquen conforme a los requisitos del proyecto. Si te interesa aprender más sobre interpretación de planos, normas industriales y procesos de fabricación, te invito a seguir el canal. Si este video te ayudó a entender mejor a cómo leer un plano de fabricación, considera suscribirte al canal. En los próximos videos veremos temas como símbolos de soldadura, tolerancias geométricas y errores comunes al interpretar planos.